vamos a seguir hablando de eso. Hay mucha información internacional en la mañana de hoy, pero también tenemos algunas caras, ¿no? Caras aquí. ¿Quiénes son? Claro, los caídos. Suena feo, pero sí, los caídos del gabinete de Mauricio Macri. Se había promocionado como el mejor equipo de los últimos 50 años. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En este tiempo de gobierno hubo algunas modificaciones, en realidad salidas anticipadas, de algunos de quienes ocupaban cargos y por alguna razón, también podemos ahondar ahora en cuáles fueron esas razones, bueno, decidieron dejar de ocuparlos. Hubo salidas anticipadas. Por ejemplo, tenemos la primera imagen de una mujer, porque la segunda es Susana Malcorra, pero vamos a hablar de la primera, Isela Constantini. ¿Qué fue lo que pasó con Isela Constantini? Muchos lo recordarán. Bueno, ella estaba a cargo de Aerolíneas Argentinas, era la presidenta de la empresa, había mucha expectativa por su llegada, también cierto temor respecto de cuál iba a ser la política de gobierno de Mauricio Macri. Bueno, después de un tiempo que hay que decir, de muy buena relación de Isela Constantini con los gremios. De hecho, hubo una medida de fuerza que se lograron evitar o atenuar las consecuencias gracias a que hubo medida de fuerza, pero Isela Constantini reprogramó los vuelos para que la gente no se quedara en Aeroparque, como sucede siempre, o en Ezeiza, que hubiera conflicto. Bueno, después de esto supimos que se fue. Poco se sabía respecto de qué era lo que había pasado. Tiempo después habló Isela Constantini de esa salida. Y sí, ahí dio a entender que la salida no había sido tan amistosa como parecía. Porque en realidad, bueno, el argumento para su salida tenía que ver con que le pedían un ajuste dentro de la empresa, por un lado, y por otro lado, la política aerocomercial que está implementando el gobierno de Mauricio Macri, que por lo tanto es perjudicial para la empresa Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque hay más competencia. Bueno, poco parece importar eso en muchos sectores, pero en el caso de Isela Constantini, evidentemente tuvo mucho que ver en esta salida, ingresar a una empresa como una exitosa CEO, pero donde sabía que algunas de las medidas que se estaban tomando iban a perjudicar su gestión. Sí, Dani, hay que recordar también, en función de lo que vos estabas sosteniendo, que el gobierno prácticamente aplicó, yo digo, el mismo castigo o el mismo argumento en todo caso para varios funcionarios que tenés ahí. El caso de Isela Constantini está claro, también el de Carlos Melconian, por ejemplo, Alfonso Pratgay, es decir, funcionarios que en general tenían buena relación con el frente sindical de cada uno de los sectores que representaban y que al mismo tiempo, bueno, te daba la sensación de que aplicaban cierto gradualismo en la orden de reestructurar el Estado, de achicar la planta o la plantilla de empleados puntualmente de cada uno de estos sectores. Sí. Y por eso ahí empezó cierto encono, si se quiere, con quienes toman las decisiones de carácter económico, que son en principio, bueno, quienes conforman la jefatura de gabinete. Claro. Bueno, mira, algo similar podríamos decir pasó en el caso de Carlos Regazzoni, porque claro, en el PAMI hubo varias decisiones que tuvieron que ver, recordarán, hace un tiempo atrás nosotros lo contábamos como una novedad, hoy parece ser algo lógico en el medio de la política que se decide implementar, pero tenía que ver con la eliminación de la cobertura al 100% de algunos medicamentos, ¿recuerdan? Bueno, y había muchos médicos dando vueltas por los canales de televisión tratando de explicar si esos medicamentos eran necesarios o no. Lo cierto es que hubo efectivamente un recorte. Bueno, luego en algún momento, y no hace tanto tiempo, se empezó a sospechar de que podía fallar la atención. A ver, estamos hablando de la atención a los jubilados que tienen PAMI, que no tienen otra opción, y que podía empezar a fallar o tener algún tipo de falencias en los hospitales. Bueno, también recuerdo todos aquellos jubilados que tenían un alquiler, por ejemplo, o un vehículo, no último modelo, pero sí un vehículo en el que trasladarse. Bueno, el argumento tenía que ver con que algunos de ellos podían tener embarcaciones, que sabemos que no son la gran mayoría, pero aquí también hubo un ajuste para aquellos que tenían una obra social privada, por ejemplo, también, ¿no? Y perdían los beneficios del PAMI. Sí, Dani, a ver, también lo que hay que decir, y vos lo estás marcando perfecto, es decir, a ver, el gobierno ¿qué quiere? Se supone que quiere hacer un recorte del gasto público, se supone que quiere reducir lo que se llama el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que te ingresa y lo que te egresa en las cuentas públicas, que es mucho más lo que egresa que lo que ingresa. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos mirás la plantilla del Estado, el Estado creció 25% en los últimos 18 meses, es decir, contrariamente a lo que se piensa, y a pesar de la salida de todos esos funcionarios, el Estado hoy gasta mucho más de lo que gastaba hace 18 meses, tiene
tiene muchísimos más empleados y yo creo que va teniendo cada vez menos funciones, porque en rigor lo que se achican son las funciones, pero no la plantilla. Sí, sin dudas. Bueno, y la verdad es que en este poco tiempo, ahora que los vemos todos juntos, son varias salidas, ¿no? Bueno, recordamos que en el caso de, por ejemplo, Regazzoni, fue Sergio Casinotti quien fue a ocupar su lugar. Bueno, lo mismo sucedió con Chaín en diferentes sectores, ¿no? Con Daniel Chaín, con Néstor Baliño en lo que son el área de obras públicas y también de salud, con Susana Malcorra, para repasarlos a todos, con Susana Malcorra, la canciller que, bueno, ahora trabaja ad honorem, pero sí, y desde Europa, colaborando con el gobierno nacional, ha manifestado en las últimas horas algunas diferencias, ¿no?, en cuanto a las decisiones de gobierno, cosa que no sucedía mientras estaban, claro, ellos en el gabinete. En ningún momento escuchamos alguna diferencia de Malcorra con Mauricio Macri o de Isela Constantini cuando todavía estaba al frente de Aerolíneas Argentinas. Bueno, lo mismo con Martín Lustó, con la Embajada de Estados Unidos, Carlos Melconian, el que nos faltaba mencionar junto a Alfonso Prat-Gay. ¿Recuerdan la salida de Melconian? Y esta es una característica que quiero resaltar. La salida de Melconian de su cargo fue a los abrazos y con lágrimas en los ojos, con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria. Recordamos, alguien que está totalmente enfrentado, y no quiero dejarlo en enfrentado, en realidad con una posición muy firme respecto de las decisiones que está tomando el gobierno nacional. Bueno, el titular de la bancaria es parte de la Confederación Nacional de la Corriente de los Trabajadores, Sergio Palazzo un referente, y de muy buena relación justamente con Carlos Melconian. Bueno, algunas de las salidas, sí, los caídos, bueno, los que ya no están. Bueno, te voy a agregar más, Te voy a agregar más, Dani. ¿Por qué? Porque en las últimas horas el gobierno también confirmó lo que va a ser la salida de 3 funcionarios, algunos de ellos de renombre, importantes, que gravitan fuerte en el Gabinete Nacional, y que con el lanzamiento de la campaña el próximo 14 de julio, el próximo viernes, bueno, yo diría que van a tener prácticamente una puerta de salida relativamente elegante. Ahora, lo que hay que decir también es que el gobierno hace tiempo que venía mencionando a algunos de ellos como, bueno, con cierta insatisfacción, como potenciales candidatos a ser reemplazados. El futuro ministro de Educación va a ser este señor Alejandro Finocchiaro, director de Educación de la provincia de Buenos Aires. Va a reemplazar a Esteban Bullrich, que es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el Frente Cambiemos. Sí. Entonces, Finocchiaro. Finocchiaro, que es símbolo, agregamos, Juli, símbolo de lo que fue la negociación docente en la provincia de Buenos Aires, el conflicto docente, que llevó muchos meses de este año sin resolverse. Bueno, y es en realidad quien reemplaza al ministro Bullrich, que no fue tanto la cara visible, porque en realidad el conflicto no era solo en la provincia. Se decidió provincializar la paritaria, que hasta este año era nacional. Claro, es un hombre duro, es un hombre que sigue a pie juntillas lo que es el dictado por parte del gobierno nacional, que es en principio un funcionario que tiene carácter homogéneo, como lo llama el gobierno. El segundo es Oscar Aguad, quizás el cambio más polémico. Ahora les voy a decir por qué. Porque, bueno, primero, porque Oscar Aguad va a dejar de ser ministro de Comunicaciones. Segunda instancia, porque desaparece el Ministerio de Comunicaciones, se va a ir debajo de la órbita del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra. Y en tercera instancia, porque el propio Aguad va a reemplazar a Julio Martínez, candidato a senador por la provincia de La Rioja, y en ese contexto se va a transformar en el futuro ministro de Defensa de la Nación. La pregunta es, ¿pero qué? ¿Ahora ya no hace falta un Ministerio de Comunicaciones? ¿Cuál fue la tarea que tuvo que hacer Aguad hasta este momento, que ahora ya de alguna manera, bueno, listo, digamos, terminó el trabajo y a otra cosa lo llamaron, ¿no? Porque Oscar Aguad, un poco en función de lo que son sus pergaminos, tiene más para aportar, me parece, entre comillas en todo caso, en un Ministerio de Defensa que en un Ministerio de Comunicaciones. El último, estamos hablando en este caso de Carlos Viñolo. Viñolo es funcionario de la Gobernación Correntina y va a reemplazar a José Cano, que ahora lo vamos a ver, que es el titular del Plan Belgrano, titular hasta el próximo día viernes. En el caso de Cano, va a ser candidato a diputado allí en la provincia de Tucumán, de donde es oriundo. Te cuento algunas cositas de Viñolo. Bueno, un hombre muy cercano, vos decías, de la provincia de Corrientes, muy cercano a Colombia. A Colombia, claro. Al gobernador Colombia. Es veterinario, militó en Franja Morada, bueno, durante muchos años. Es quien va a ocupar este cargo. Y solo decir esto, que en el caso de José Cano, hace un tiempo yo recuerdo haberlo entrevistado para Radio 10, ¿no? Respecto de lo que iba a ser el Plan Belgrano. Bueno, un plan que se vendía como muy ambicioso, ¿no? Que iba a lograr cosas maravillosas. Algún tiempo después, más de un año después, entrevistando a los diferentes gobernadores, iba a aplicar en el norte de la República Argentina, a los gobernadores del norte, ¿no? De las provincias del norte, justamente lo que dicen es eso. Era un plan demasiado ambicioso y en lo concreto José Cano no avanzó.
Sí, así es. Se trata obviamente de un plan, como vos marcabas, vinculado a lo que es infraestructura. Había muchísima expectativa por parte de las gobernaciones. Bueno, finalmente tiene un nivel de ejecución realmente muy bajo. Uno intuye que tiene que ver con la cantidad de recursos con la que cuenta la nación y cómo se han dado estos últimos meses. Pero bueno, de todas maneras, son cambios, son salidas que se van a estar dando a partir del día viernes, donde quizás lo más relevante es que va a dejar de existir el Ministerio de Comunicaciones.